Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Les habla Ezequiel Trumper. En un programa va a ser muy especial, tenemos muchísima información para compartir, bastante polémica. Como siempre pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en Radio Punto Latino Sydney, en Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, en Radio Austral de Auckland, New Zealand y en muchas otras radios comunitarias que nos escuchan a lo largo del ancho de Oceanía y el resto del mundo también. Les tengo que hacer una confesión de la cual estoy arrepentido. Porque desde hace unos meses yo venía diciéndoles que yo pensaba que Javier Milei tenía chance de ser nuevo presidente de Argentina. Y en el programa previo a las elecciones primarias que tuvieron lugar el pasado domingo 13 de agosto en la Argentina, dije que casi no tenía chances y que estaba con el 13-15% de los votos. ¿Por qué dije eso cuando yo no pensaba eso? Lo dije porque yo no vivo en la Argentina hace muchísimo tiempo y todos los politicólogos, incluso uno de los politicólogos más famosos de la Argentina estuvo visitándome en mi casa en la Florida hace unos días antes de las elecciones. Me dijo que Milei no tenía chance. También decían las encuestas lo mismo. Y yo no creía eso. Pero el problema es que uno en la vida no puede simplemente hacer periodismo basado en lo que uno piensa o cree, tiene que estar basado en datos. Pero en este caso, el resultado dio lo contrario de lo que decían todas las encuestas y todos los politicólogos. Cosa que no había hecho yo personalmente, por ejemplo, cuando Trump fue electo en el 2016, donde yo había dicho a través de este micrófono que Trump para mí tenía chance de ganar. No hizo lo mismo con Milei, traicionando lo que yo mismo pensaba. ¿Y por qué pensaba yo eso? Milei ganó con más del 30% de los votos. Lo siguió el Juntos por el Cambio, que ya no representan, no están ni juntos ni son ningún cambio. Entre los dos candidatos Juntos por el Cambio no llegaron ni al 28%, apenas ahí. El partido oficialista, liderado en este caso por Sergio Massa, salió tercero, llegó con el 27%, el peor registro histórico del peronismo en su historia. Y Milei sacó un tercio de los votos. Y la gran mayoría de los votos que irían en un balotaje contra el peronismo, entre Milei y el peronismo, irían para Milei, no irían por el peronismo. Pero eso lo analizamos en un momento. Pero ¿por qué? Yo me cuestioné, ¿por qué yo no dije lo que yo pensaba? Y cometí un error que yo pensé a esta altura de mi vida ya no iba a cometer, que es no ser consecuente con lo que uno piensa. Y hay una gran lección allí. Uno en la vida tiene que decir lo que piensa, cueste lo que cueste, porque no importa lo que piensen los demás, lo único que importa es lo que piense uno mismo y la gente más cercana. Yo estaba convencido que Milei iba a ser una elección como la que hizo. Pero todos con quienes había hablado en la Argentina en mis visitas, que hice 2 en marzo y en mayo pasado, me decían que no. Pero le voy a hacer una confesión, yo algo de Argentina conozco. Yo me crié en Floresta, tengo tablón, fui a la cancha de fútbol miles de veces. Yo puedo estar sentado en una platea o en una popular, una cancha argentina, y antes de que la tribuna cante lo que va a cantar, yo ya sé lo que va a cantar, viendo lo que pasó delante de ellos. Los conozco, es mi pago. No hay nada en el mundo que conozca mejor que eso. He vivido en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, estudié aquí, estudié allá. Pero el tablón de la Floresta no me lo sacó nunca nadie. Lo tengo adentro. Y yo estaba convencido que esto iba a pasar. Y pasó. Y ahora la realidad es que Milei tiene muchísimas chances de ser presidente de la Argentina en un batacazo histórico. No lea ni le preste la menor importancia a todos los comentarios de la prensa comprada en la Argentina y en el mundo. En el mundo lo están comparando a Milei con Bolsonaro, con Trump. Son unos burros, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Milei es un intelectual, leído, instruido. Nadie puede acusar a Trump o a Bolsonaro de ser eso. Es un economista.
que estudió, que se recibió, que dio cátedra. Es un hombre inteligente. Pero ahora es tanta la mala leche que tienen los argentinos, la prensa ensobrada, que escribió barbaridades sobre él, que ahora están cuestionando cuál es la relación entre él y sus padres. Le preguntaron si lo llamaron los padres, y él dijo que no lo llamaron porque tenía el teléfono ocupado. ¿A algún otro candidato le van a preguntar? ¿Qué más le van a inventar? Y realmente uno tiene que admirarlo a Javier Milei, más allá de que uno puede estar... yo no significa que estoy de acuerdo en todo lo que él dice, ni mucho menos, no, estoy leyendo la realidad. Pero uno tiene que admirar la fortaleza anímica. ¿Ustedes saben lo que debe ser? Ser insultado, difamado por toda la sociedad que lo lea, con leer artículos vergonzosos en los diarios, por periodistas o pseudo periodistas activistas comprados desde Pañi en la Nación, Morales Solá en La Nación, los articulistas de Clarín, Viviana Canosa por televisión, toda una manga de gente que no hacía periodismo sino activismo contra él. Y ganó. Y ahora la disyuntiva va a ser, y ahora lo vamos a escuchar a Milei en un momento, la disyuntiva va a ser si es Milei contra Massa o es Milei contra Bullrich, que le ganó al impresentable de Larreta, un desastre de campaña, un desastre de político además. Porque si es Massa contra Milei, va a ganar Milei seguro. Estamos hablando de un balotaje, si es Massa contra Bullrich, yo creo que va a ganar ahí. Tiene menos chance, pero creo que tiene buenas chances de ganar Milei. Porque mucha gente que no votó a Milei, votó a la Bullrich o a la Larreta, no votó a Milei, pero había creído que Milei no sacaba el 15%, pero ahora que sacó más del 30%, lo va a votar. Estas son las declaraciones que hizo Milei horas después de conocerse el resultado electoral, el batacazo que está dando la vuelta al mundo. Buen día, Marcelo, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿durmió? No he tenido la dicha de dormir por ahora. No pudo dormir porque por la emoción, por la alegría, por la adrenalina. No, porque una vez que uno termina con estas cosas, sigue con las reuniones. Entonces, bueno, y se extendieron un poco y bueno, y recién a media hora que pude llegar a mi casa. ¿Cuándo se sintió ganador Milei ayer? En ningún momento. ¿Cómo es esto? No, pero digo, ¿cuándo dijo, bueno, estoy ganando? ¿Cuándo percibió que estaba ganando? No, cuando vi cómo venían avanzando los números y ya esas tendencias eran firmes y los números eran sólidos, bueno, en ese momento consideramos que era el momento para dar el discurso. Nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos una filosofía muy bilardista, o sea, goles cuando saca el equipo contrario del medio. O sea, claro, sí. Hasta ahí, si no se cuentan los goles. No, ahora ni siquiera cuando golpea en la red, porque está el VAR, así que cuando saca el equipo... Por eso mismo. Bien. Por eso mismo lo digo. Milei, ¿quién es Milei? Cuéntele a la gente, porque, digamos, para usted no, pero para muchos fue una sorpresa su triunfo. Bueno, yo soy un economista, soy liberal libertario y cansado de ver cómo los políticos están estropeando al país, decidí ingresar a la política para impulsar un cambio de 180 grados y que esto ponga de vuelta a la Argentina en el sendero del crecimiento y que para en un periodo que oscila entre 35 a 45 años, Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Milei, usted durante la campaña planteó cuestiones, digamos, novedosas y extremas. Por ejemplo, la eliminación del Banco Central. Hay muchos políticos que una vez que ganan empiezan a acomodarse. ¿Usted ratifica todas sus posiciones? Bueno, yo obviamente que las ratifico. Marcelo, usted me conoce hace unos cuantos años y usted sabe que yo no me he movido un ápice de mis posiciones. La verdad es que cuando uno mira el caso del Banco Central, uno debería preguntarse por qué existe el Banco Central. Porque la realidad es que Argentina sin Banco Central llegó a ser el país más rico del mundo, de hecho lo era en 1895, la inflación promedio era del 0,9% anual,
Y el Banco Central se creó en 1935. En los primeros 10 años la inflación promedio fue del 6%, después se lo nacionalizó y hasta el 91, que fue cuando llegamos a la convertibilidad por el repudio de la moneda, la inflación promedio fue del 250%, le quitamos 13,0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra. Después, durante la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9%, pero se concentró en los primeros 20 meses. Y a partir de enero del 93, Argentina empezó a transitar un sendero por el cual se convirtió en el país con menos inflación del mundo. Después, cuando los políticos necesitaban seguir robando y no tenían financiamiento, hicieron volar la convertibilidad, nos dijeron que iba a ser diferente, y durante los primeros 4 años del régimen K la inflación promedio estuvo en torno al 10%, en los segundos 20%, luego 30%, con Macri en torno al 45%, y hoy la tasa de inflación, digamos, según el mes que va mirando, oscila entre el 120 y el 150% anual, con los alimentos creciendo al 200% y con una inflación reprimida que puede rondar entre 50 o 100 puntos porcentuales. Por lo tanto, nada es diferente, digamos, esto es un mecanismo por el cual los políticos argentinos, de hecho, en los últimos 20 años, con el señoriaje, nos han robado 280.000 millones de dólares, y si usted se fija, digamos, conforme la inflación aumenta, esa estafa aumenta, y por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández en materia de señoriaje nos ha robado cerca de 90.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirve esto? Porque a los argentinos bien seguro que no. Javier, le quería preguntar, ayer el discurso suyo fue en línea con lo que era la campaña, duro contra los políticos, duro contra la casta. ¿Usted prometió terminar con, digamos, que comenzaba una nueva era en la Argentina? Sí, nosotros estamos convencidos que hay un cambio de época. Y es el fin del modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una frase que suena muy linda, pero que es perversa, que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el tema es que las necesidades son infinitas. El derecho alguien lo tiene que pagar, y como los recursos son finitos, ahí se produce una inconsistencia que los políticos, a ver, los economistas lo resolvemos vía el sistema de precios, pero los economistas lo resuelven por medio de un instrumento horrible que es la idea de la justicia social, que se manifiesta en déficit fiscal. Argentina, de hecho, de los últimos 122 años tuvo déficit fiscal en 112 años, tuvo 22 crisis, 20... Hasta ahí la palabra de Milei. Ustedes pónganse a meditar en lo siguiente. Después de todas las difamaciones que le hicieron, el tipo gana las elecciones el domingo en la noche, y estas declaraciones que hizo el pasado lunes a la mañana, hora argentina, se lo ve calmo, tranquilo, no había dormido, y así todo estaba coherente. Y realmente creo que estamos en presencia, por primera vez, desde que yo tengo uso de razón en la Argentina, que son más de 60 años, en una posibilidad de un cambio real. Si lo van a dejar, yo tengo mis dudas. El establishment argentino es impiadoso. Los medios de prensa reciben pauta gubernamental y Milei les va a cortar el chorro. Los empresarios son en una gran mayoría unos delincuentes que viven de contratos prebendarios con el Estado. Va a ser muy, pero muy difícil. Tampoco tendrá mayoría en el Congreso. Podrá tener un número de senadores suficientes como para poder evitar que el peronismo maneje el Congreso como lo han mantenido los últimos 40 años. Pero esto es un cambio en serio. Si es que esto se ratifica en las elecciones de verdad en octubre, que es lo más probable. Siempre los PASO son las primeras en Argentina, cuando viene la elección general, son casi un espejo. En este caso creo que va a ser un espejo amplificado. Pero reitero, yo había dicho que no tenía chance, pero lo había dicho yendo contra mis instintos más básicos y mi conocimiento del pueblo argentino. Yo estaba convencido. Los votos de Milei no vinieron de la clase rica. La gran mayoría de mis conocidos que fueron a la universidad y al Colegio Nacional de Buenos Aires conmigo, que son colegios pitucos, aunque eran gratis, estaban todos en contra de Milei. Yo era el único que decía que Milei tenía chance de poder llegar a cambiar algo de todo esto. Ellos me decían que no. A lo mejor la distancia, el no estar allí, me daba una perspectiva que ellos no poseían. Y ahora
Están algunos hasta que están comparando a Milei con Hitler y barbaridades semejantes. Eso es un disparate. Y van a seguir leyendo un montón de disparates. Pero quería hacerles eso. Primero, darles la noticia inesperada que dio la vuelta al mundo entero. Y segundo, mi propia confesión de mi propio arrepentimiento por haberme traicionado yo a mí mismo delante de todos ustedes de lo que yo realmente pensaba. Algo que espero que nunca más me vuelva a ocurrir. Hacemos una pequeña pausa y cambiamos de tema. The Voice en Australia se está diluyendo como un helado de zamballón en un horno a 300 grados. Ya no saben qué hacer las élites que decidieron imponer este tema innecesario sobre el pueblo australiano para tener algo de relevancia y apelan a cosas desesperadas. Esta semana me dolió mucho algo que pasó. En un artículo publicado en el diario Sydney Morning Herald, también el The Age, mintieron, difamaron, entre comillas, a un amigo mío, a una persona de bien que yo conozco hace muchísimos años y que se llama David Adler, que es médico, el doctor David Adler, que es el presidente de la Australia Jewish Association. Yo estoy en el directorio todavía de esa asociación. Y como él está en contra de The Voice, porque dice que es divisorio, racista y que no va a contribuir en nada a la paz social en Australia ni al bienestar de los aborígenes, el Sydney Morning Herald y The Age le publicaron un artículo acusándolo falsamente, en mi opinión, de ser racista y de un montón de cosas más relacionadas con el tema, que sé que le dolieron mucho porque son falsas. Pero cuando el poder se ensaña con uno, donde quiera que uno esté, es muy difícil poder tener el mismo megáfono que tiene el poder. A punto tal que sé que después de este artículo recibió un montón de llamados con improperios y sé que pasó momentos bastante desagradables. Todo por decir cosas que todo el mundo sabe. Él cuestionó algo que es elemental. Stan Grant, el periodista, entre comillas, de la ABC, antes en SBS y demás, todos lo conocíamos durante décadas, era un hombre de una tez semi-morena y de repente parece que se puso carbón en la cara. Y él una vez dijo eso en chiste hace muchos años, y le usaron eso para decir que era racista. También cuestionó cuán de aborigen eran algunos políticos que se autodenominaban como aborígenes. Nada más que eso bastó para que lo incendiaran. Pasa que él hizo campaña política contra el referéndum o a favor del no. Y además cometió otro error, cruzó al gobierno. No es un error, la valentía, las agallas, los principios de cruzar al gobierno y criticar a Penny Wong por una noticia que ha dado la vuelta al planeta y que es la decisión del gobierno de ir a favor, en forma irrestricta, del Estado palestino sin poner condiciones que el Estado palestino tiene que reconocer a Israel primero. Él hizo declaraciones al respecto, como hicieron un montón de otras organizaciones, y el poder no se lo perdona. Y un periodista amigo, seguramente, no sé si es así o no, pero Sydney Morning Herald siempre apoya al Partido Laborista, le mandó un artículo que lo escrachó, que fue el artículo más leído en los últimos días. Yo lo conozco a él, a su mujer, estuve cenando en su casa muchas veces, y realmente me da una enorme tristeza que eso pueda ocurrir. Pero es así, cuando uno tiene principios en la vida, cuando uno expresa lo que piensa, uno tiene que saber que hay un precio para pagar, pero que es la única manera también de vivir. Si uno en la vida no está para decir lo que piensa y simplemente va a transcurrir indiferentemente, bueno, seguramente no tendrá la tensión y la angustia que tuvo que vivir mi amigo, pero va a ser una vida absolutamente vacía de sentido y de principios y además
sumamente aburrida, como es la gran mayoría de la vida de la mayoría de la gente. La voz está terminada, no quieren poner fecha para el referéndum. Albanese, el primer ministro, ha dicho que ni siquiera ha leído la declaración de Uluru. No se puede creer eso. Dice que no la ha leído. Quienes están a favor de The Voice ahora están hablando de reparaciones. Reparación, o sea, dinero, para que ellos se llenen el bolsillo por supuestas injusticias cometidas hace décadas o centenares o más de un siglo. Así que todo esto es un gran negocio que se está desinflando de a poco. Y el gobierno laborista, cobardemente, sigue aún sin ponerle fecha a un referéndum que se les viene encima porque sabe que lo van a perder por una paliza histórica. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No va a haber feriado nacional este lunes porque el seleccionado femenino de fútbol llamado Las Matildas en Australia perdió con total justicia en la semifinal contra Australia en el Estadio Olímpico en Sydney por 3-1 y la sacaron barata. No voy a analizar futbolísticamente un espectáculo desde el punto de vista deportivo que fue paupérrimo. La actuación de la arquera australiana, yo creo que un chico de 15 años jugando de arquero hubiera tenido algo más digno. La defensa era un desastre, juegan mal. El fútbol femenino es de una pobreza técnica prácticamente pocas veces vista en un equipo profesional. Pero son así, yo no lo voy a arreglar, ni me interesa tampoco. Pero empezó ganando Inglaterra 1-0, le empató un gol de Sam Kerr, un buen gol, el segundo tiempo fue lo único bueno que vi el partido. Sam Kerr, cuya novia juega para el seleccionado femenino de los Estados Unidos. Y después dos goles con errores defensivos para el equipo inglés que va a jugar la final en el Estadio Olímpico en Sydney contra España este domingo. El primer ministro de Australia había prometido que si las Matildas ganaban iba a haber un feriado nacional el próximo lunes. Felizmente no será así. Los pequeños y medianos comerciantes no serán afectados negativamente por lo que puede pasar en la cancha y no van a perder días de trabajo, o peor que eso, no van a perder siquiera la posibilidad de tener que pagarle a la gente mucho más dinero, 250% más de horas extras si tienen que abrir. Así que, felizmente, para esta gente, las Matildas no han progresado. Sé que muchos de ustedes miraron el partido, yo vi una parte, vi el segundo tiempo. De casualidad fue lo único, después vi pedazos de los otros partidos y reitero, el nivel técnico es bochornoso, o sea, no es algo fútbol que yo considere profesional, desde el punto de vista técnico, ¿no? Como espectáculo. Pero eso es lo que pasó. Mientras tanto, yendo al fútbol de verdad, es una pena ver cómo el gran jugador brasileño Neymar, con apenas 31 años, ha decidido terminar su carrera profesional desde el punto de vista competitivo, yéndose a jugar a Arabia Saudita, una liga donde está yendo un montón de gente a jugar, porque le paga mucho dinero, pues nadie va a ver. Usted no se va a poner frente al televisor a mirar cómo Al-Jalil juega contra Al-Italá, no lo va a hacer. Ellos van a cobrar muchísimo dinero, que lo disfruten, pero futbolísticamente eso es el final. Incluso el técnico de la selección italiana de fútbol, Roberto Mancini, renunció para irse a dirigir a Arabia Saudita. Claro, le pagan tanto dinero que es difícil reprocharle que haga una cosa así. Mientras tanto, Lionel Messi sigue acumulando récords en el Inter Miami, reitero, contra una oposición que para el nivel excelso que él posee es triste. En los 5 partidos que ha jugado para el Inter Miami, hizo 9 goles y 3 asistencias. Y el club ganó todos los partidos que jugó. Pero reitero, vamos a ver cuál es la verdadera versión de Messi, aunque creo que está jugando de una manera tan extraordinaria que cuando juegue las eliminatorias para Argentina a partir del 7 de septiembre próximo contra Ecuador en Buenos Aires, en el Estadio River, yo creo que todavía va a jugar al mismo nivel que antes. Hay que ver si con el tiempo no empieza a mermar, porque no va a tener la exigencia técnica,
y de marca en la MLS que tenía en España o en Francia, hubiera tenido en Inglaterra, como a mí me hubiera gustado que fuese. Pero nadie le puede reprochar realmente a Lionel Messi que él haya ido a jugar a Miami, porque obviamente vive muy cerquita de mi casa y tiene una ciudad muy hermosa y la pasa muy bien. ¿Y quién soy yo para decirle qué es lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Les habló Sigel Trump, pero un programa distinto y raro que le presentamos. Y reitero, si hay una moraleja de todo esto, uno tiene que morir, como decía el Coco Basile, con las botas puestas. Y aquí con lo de Milei, me equivoqué. Yo pensaba una cosa y dije otra basado en lo que decían los expertos. Uno muchas veces tiene que creer en lo que uno piensa e ir adelante, pase lo que pase. Será hasta la próxima.